El estudio de la Biblia es realmente una bendición. El tiempo pasa rápido y así llegamos ya a la lección número 12, recibir un reino inconmovible. Lección número 12 de este trimestre. Ya estamos prácticamente cerrando el estudio de este libro, cerrando en este trimestre, pero siempre abierto para aprender porque hay raudales de bendiciones. Y en esta semana, para este repaso, nos acompaña como cada sábado el pastor Rubén Montero. Pastor, una vez más, bienvenido. Gracias, Pastor Heisen. Mis queridos hermanos, un cordial saludo para cada uno de ustedes y les animo para que puedan compartir el link de esta programación para que muchas personas puedan ser bendecidas también con el estudio de la palabra de Dios. Y también nos acompaña ya por cuarto sábado el pastor Joab Antesana. De paso es el último sábado. Muchas gracias, pastor, por acompañarnos también. A ustedes, pastor, muchas gracias por la consideración, por la invitación. Y siempre estaremos pues con el deseo de seguir estudiando la palabra de Dios. Lleve nuestros saludos allí a Huancayo y gracias. A su tierra, Jauja. Vamos a llegar. Que también es mi tierra, ¿eh? Así es, así es. Estaremos esperando, pastor. Gracias a Dios, gracias a Dios porque Él es sin lugar a dudas el que propicia este tipo de programas, de encuentros. Pastor Rubén, ¿qué le parece si empezamos estudiando la Biblia y lo hacemos no sin antes orar, ¿no? Vamos a orar, mis hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, porque llega este momento de estudio de tu palabra. Ilumina nuestra mente, querido Padre. Abrimos nuestro corazón para que cada cosa que podamos aprender venga a satisfacer las grandes necesidades de nuestra vida. Agradecemos estas bendiciones en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, Señor. Amén. Muy bien, como cada semana vamos a estudiar la lección utilizando el ciclo del aprendizaje. Vamos a motivar, explorar, aplicar y crear. Entonces, para esta 12ª lección tenemos sin más el motiva. Para el motivo de esta lección está con nosotros, ya mencionamos, el pastor Joab Antesana. Pastor, el tiempo es suyo. Muchas gracias, pastor. Creo que hemos visto hace algunas semanas lo que ocurrió están viendo, en esta pequeña isla en Tonga. La erupción de un volcán que sorpresivamente, obviamente todo volcán es así, las olas incluso llegaron hasta nuestro país, en Perú. Se generó un oleaje anómalo y Tonga está a miles de kilómetros. ¿Por qué coloco esta imagen? Porque un volcán, para que nos hagamos idea, un volcán que desde el espacio pues es como un punto en la Tierra, generó conmoción, generó inestabilidad en gran parte de nuestro mundo y por supuesto, lamentablemente para las personas que estaban cerca a esta isla, pues fue catastrófico. Sin embargo, la Biblia dice que cuando Cristo vuelva, no solo una parte del planeta, sino toda la tierra, los cielos se conmoverán ante la presencia de Dios. Y conmover lo que nos quiere decir es que serán sacudidas desde sus cimientos. Sin embargo, en medio de esa conmoción que ocurrirá cuando Cristo vuelva, de la cual este volcán pues es algo mínimo en comparación a lo que ocurrirá con la venida de Cristo, la promesa es que habrá un pueblo que no será conmovido. Habrá un pueblo que estará firme cuando nuestro Señor vuelva. Y eso es lo que hemos estudiado esta penúltima semana de nuestro estudio. Así es que, queridos hermanos, como ya lo han dicho, cojan sus Biblias, cojan sus lecciones y tenemos que seguir profundizando en este estudio. Muy bien, estaba acá viendo algunos saludos, algunos comentarios. Pastor, de paso, ¿no? Animamos a que la gente también deje sus comentarios, lo mejor, ¿no? En este video, porque siempre es bueno saber de dónde nos ven, ¿no? y cómo va el programa por allá. Pastor, lección número 12, Pastor Rubén, vamos a abordar básicamente el tema del juicio, ¿no?
y a través de esa ilustración básicamente nos vamos a adentrar. Pero yo quiero, antes de empezar a explorar el texto, ¿cuál es su impresión al llegar a esta lección ya, pastor? Estamos a una prácticamente de finalizar la carta de Pablo a los Hebreos, o el sermón, ¿no? Más que todo, como hemos visto en esos días. El apóstol Pablo está yendo de un modo lógico, ¿no? Porque nos ha hablado acerca de Jesús, de Jesús como superior a los ángeles, de Jesús como superior a Moisés, Jesús entrando en el santuario, ¿no? Y ahora estamos llegando al momento del establecimiento del reino. El establecimiento del reino que Jesucristo empezó en su obra en la tierra, pero que va a consolidarse cuando realmente los santos reciban el reino, tal como Daniel lo había profetizado. Entonces hay una progresión lógica, y en esta semana hemos estudiado acerca del establecimiento del reino de Dios. Entonces, sin lugar a dudas, queridos amigos, será una bendición. De esta manera, entonces, empecemos a explorar el texto. Muy bien, ¿qué es el juicio, no? Hay una mención del juicio en esta parte de la carta o del sermón, ¿no? Vamos a ver esos detalles y vamos a estudiar, vamos a explorar el texto básicamente viendo 3 detalles. Primero, el juicio en medio de una celebración. En segundo lugar, veremos el juicio es en favor nuestro, en favor de su pueblo. Y finalmente, ¿qué debemos hacer? Ya que sabemos esos 2 puntos, ¿no? ¿Qué es lo que nos toca hacer ahora a través de la carta de los Hebreos? Pastor, hay una idea de juicio, ¿no? Ya hemos visto un poquito la semana pasada esto, pero Pastor Joab, quisiéramos entrar en medio del contexto, ¿no? Recordando siempre, porque me gusta, pastor, cuando leemos la Biblia en el contexto, ¿no? ¿Por qué un tema así en medio de la carta? Ya usted dijo que es una secuencia lógica, pero quizás para adentrarnos al tema a manera de introducción. Sería necesario leer el texto bíblico, pastor, ¿no? Hebreos capítulo 12, versículos 22 al 24, mis hermanos, dice lo siguiente: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Una cantidad tremenda de conceptos en estos versículos y una cantidad de interrogantes, ¿no? Por ejemplo, tendríamos que hablar acerca del monte de Sión, tendríamos que hablar acerca de Jerusalén la celestial, porque hay muchas personas que dicen que Jerusalén solamente es aquí en la tierra, a la compañía de millares de ángeles. Otra declaración aquí, la congregación de los primogénitos. Otra declaración, Dios es juez de todos, que vamos a ver más adelante. Y esta también que puede llamar mucho la atención, a los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿Cuántas preguntas por hacer aquí y cuántas respuestas que buscar, pastor? ¿Cuánto por profundizar? Entonces, la pregunta tenía que ver, pastor, con el hecho de poder ver el contexto, ¿no? Recuerdan ustedes que el apóstol Pablo ha examinado desde la entronización de Cristo, Jesucristo como la mayor revelación del Padre, hasta pasar también por la experiencia cristiana del justo vivirá por la fe. Claro. Y ese llamado para que nosotros coloquemos nuestros ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe. Y ahora el apóstol Pablo nos lleva a mirar hacia el futuro, pero al mismo tiempo también a una realidad presente. Jesús es quien se ha acercado al monte Sión. Jesús es quien está delante de los millares de ángeles. Jesús es aquel que ahora participa de las realidades celestiales porque en su ascensión llegó hasta el cielo. Y Él, de esta manera, hace que nosotros seamos partícipes. Porque, pastor, aquí hay un detalle interesante. Dice
os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. Y uno puede preguntarse, pastor, ¿y cuándo fue eso? ¿Cuándo yo me acerqué a esos lugares? No, porque yo nunca he estado en el monte de Sión, ni los millares de ángeles. Ni conozco. Y entonces, ¿cuándo fue eso? Bueno, la respuesta que me daría el apóstol Pablo es que Jesús llegó hasta el cielo, a esas realidades celestiales, y Él nos representa a nosotros. En nombre nuestro, ¿no? Entonces nosotros llegamos representados por Jesús a ese lugar. Ahora, con esa declaración que menciona usted, pastor, el monte, ¿no? Hay un significado de monte en la Biblia. ¿Qué representa? ¿Cuál es la imagen que aquí está hablando, ¿no?, el apóstol Pablo? Bueno, teníamos que examinar con los versículos anteriores, porque los versículos anteriores nos hablan de otro monte. Claro. Os habéis acercado a un monte que es el monte Sinaí, ¿no?, que Dios entrega la ley, y entonces hay cierto temor porque la presencia de Dios origina temor en el pueblo de Israel, y dice, háblanos por Moisés. Correcto. Ahí quedamos la lección. Entonces estábamos así, en ese monte de Sión, pero dice, en ese monte de Sión, ahora el Señor ha abierto la posibilidad de estar en el otro monte, un monte en el que ya la presencia de Dios no nos extermina, no nos difumina, no nos desaparece, no nos elimina. Un monte en el que Jesús, nuestro representante, ha entrado allí, y a través de Él nosotros entramos en la misma presencia de Dios. Como Jesús entró en la presencia de Dios, ahora tenemos el camino abierto. Ahora nosotros podemos ir confiadamente hasta el trono de la gracia, porque Él es quien abrió ese camino que estaba cerrado antes. Y con esa introducción, pastor, acá viene una pregunta, ¿no? Un juicio en medio de una celebración, ¿cómo entendemos eso? Porque estamos hablando de eso y pareciera que no hay coherencia, ¿no? Como que juicio y celebración, ahí, ¿cómo entender eso, pastor Juan? Sí, es un momento festivo, es un momento de regocijo, es un momento de alegría, y el mismo juez está alegre. El mismo juez se está regocijando con su pueblo. En parte ya explicó Pastor Rubén, porque por fin se da ese encuentro entre Dios y sus hijos. Por fin, ya no hay un velo, ya no es simbólico. Obviamente esto apunta a la liberación total, así es, a la tierra nueva. Pero también es un momento de celebración porque los hijos de Dios reciben el triunfo, porque los hijos de Dios llegan a la redención, porque los hijos de Dios han salido victoriosos. En ese contexto es motivo de alegría, es motivo de júbilo, es motivo de gozo, y al mismo tiempo la destrucción del pecado, que será luego de los 1000 años de Satanás y todo ello, pues es algo seguro. En ese contexto es un motivo de celebración lo que está describiendo Pablo aquí. Pastor. Otra vez tenemos que ver el paralelo que la Biblia coloca entre el pueblo de Israel del tiempo de Moisés, y el su pueblo de monte. Israel peregrino y su propio monte, y ahora las realidades que experimenta Correcto. el pueblo de Dios en el Nuevo Testamento, ¿no? En el Antiguo Testamento el pueblo de Dios se acercó al monte Sinaí. Ahora en el Nuevo, por el nuevo pacto, por la gracia de Jesús, el pueblo de Dios se acerca en la figura de Cristo al nuevo monte. Y esta celebración de la que se habla aquí incluye algunos elementos que parecen contradictorios. Claro. ¿No? El primer elemento contradictorio es aquel de que Dios juez, ¿no? Dios juez de todos está ahí presente. Entonces, si a mí me citan para un juicio, creo que no estaría feliz, ¿no? Si te llega una carta notarial, querido hermano, planteándote la idea de un juicio, creo que no estarías feliz. No, creo que todos, pues, a no ser que seas un abogado, ¿no? Pero que se siente un poquito más. Pero ni aún así creo que ya es sinónimo, en nuestros tiempos al menos, de una situación muy tediosa, ¿no? Tediosa. Una incomodidad. Y además también la justicia humana no es confiable, ¿no? Por supuesto. La justicia humana a veces declara justos a los culpables, culpables a los inocentes, y entonces, sin embargo, la justicia de Dios, que es el juez de todos, es una justicia infalible. Entonces, si es infalible, el cristiano que se esconde en Jesucristo puede saber que no es él que estará delante, no es su propia vida, sino es la vida de Jesucristo, porque ahora él se esconde en Jesucristo. Así que el juicio es una oportunidad de alabanza, el juicio es una oportunidad de agradecimiento,
porque significa la vindicación del pueblo de Dios, la vindicación de aquellos que aceptaron a Jesucristo como Salvador. Ahora, la otra figura que hay y que también parece difícil de entender es la que dice a los espíritus de los justos hechos perfectos. Dice a los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿Cómo es esto de espíritus de los justos? ¿No? ¿Será que son fantasmas? ¿Será que son las espíritus almas desencarnados? ¿Son almas? ¿Cómo es esto de espíritus de los justos? Bueno, lo que nosotros podemos ver aquí es que el apóstol Pablo está usando una figura literaria, ¿no? Esta figura, en el español, esta figura se llama sinécdoque. ¿Qué quiere decir esto? Que tú utilizas una parte del todo para ejemplificar el todo. Por ejemplo, en la Biblia el sinécdoque existe en varias oportunidades, ¿no? Por ejemplo, cuando dice, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Es decir, habla de la boca, pero en realidad se refiere a Jehová completamente, no es solamente la boca, es Dios quien ha hablado. O cuando dice, cuando habla acerca de la figura de los ojos, ¿no? Porque tus ojos han visto, todo ojo lo verá, como todo ojo, pero no está hablando únicamente de los ojos, está hablando de todas las personas que están vivas, lo verán. Exactamente esa figura es aquí. Es decir, en lugar de decir todos los seres humanos, todos los justos hechos perfectos, lo que está diciendo en términos figurados es los espíritus de los justos, ¿no? Pero en realidad se refiere, así como la boca de Jehová se refiere a todo Jehová, los espíritus de los justos se refiere a los justos que estarán delante del Señor, ¿no? Ahora, pastor, en esa continuación, este juicio, ¿no? Lo que estamos hablando, no es para temer, ¿no? Es para alegrarnos, porque como bien también está relacionado con Daniel capítulo 7, es en favor de los santos. Pastor Joab. Así es, cuando Daniel observa la visión en el capítulo 7, ocurren tres momentos claves en cuanto a este tema. Primero, se hace énfasis a la obra de la cuarta bestia y el cuerno pequeño. Luego viene el momento del juicio y por último el triunfo final, por así decirlo. Y eso se repite constantemente en Daniel. Entonces, el juicio es para liberar al pueblo de Dios de los ataques que ha venido sufriendo por parte del cuerno pequeño. Okay. Y eso se va repitiendo. Y al final se declara la victoria. Entonces, para los que confían en Dios, para quienes hacen de Dios su defensor, el abogado que dice Juan, hijitos míos, si nos hemos equivocado, que tenemos en Cristo un abogado, es sinónimo de alegría. Porque ya no va a haber mi pecado, sino a Cristo dándome su justicia. Claro. En ese contexto es para alegrarnos de este juicio. Así es. Ahora, sin embargo, la lección titula un reino inconmovible. Así es, ¿no? Recibir un reino inconmovible. Y también da alguien que no sucumbe, pero va a haber un grupo que sí sucumbe, ¿no? Ante los terremotos o los desastres que serán destruidos. Con esta misma acción, muchos serán bendecidos, será de regocijo, de alegría, Pastor Rubén. Pero también hay otro grupo que serán, mejor dicho, los infelices, los, ¿no? Que se conmuevan. Los desdichados, los que se conmuevan. ¿Sí? Sí, este reino de los que se conmueven o los que se van a espantar serán aquellos que rechazaron a Cristo, aquellos que no quisieron, o en todo caso, quienes creyeron salvarse también con sus méritos, o los que quisieron creer en Cristo a su manera, como el caso de Caín. Y es interesante porque Caín obedeció en presentar una ofrenda, Caín obedeció en llevar su sacrificio, pero él quiso servir a Dios como él quería, presentar lo que él creía que era necesario, lo que él consideraba, y al presentar sus frutos, pues le estaba diciendo a Dios, ¿sabes qué, Señor? Yo estoy bien. No necesito que tú seas mi redentor, sino lo que yo te estoy trayendo. Entonces, el grupo de personas que decidan servir a Dios como ellos creen, lamentablemente, también pues será ese grupo que se conmueva. Ahora, de alguna manera u otra, el Pastor Joab está haciendo una aplicación a nuestros tiempos, ¿no? Pero en el contexto de
de los hebreos, de la audiencia, pastor, ¿cómo era este mensaje? Bueno, los hebreos conocían el Antiguo Testamento. Los escenarios del Antiguo Testamento son en múltiples oportunidades repetidos en el Nuevo Testamento. Esta escena del juicio de los millares de ángeles no es nueva. Es una escena que es sacada del libro de Daniel, por ejemplo, entre otros libros. Claro. ¿No? En el libro Salmo. de Daniel, capítulo 7, ¿no? Después de la obra del cuerno pequeño, allí aparece justamente una escena de juicio, ¿no? Donde se dice: el juez se sentó, los libros fueron abiertos. Bueno, esta escena del juicio de Daniel 7 es análoga a la escena que presenta aquí el Análoga, profeta. pastor. Sí, eso quiere decir que se relaciona, que está íntimamente vinculada con esta otra escena. Es compatible, ¿no? Exactamente. Entonces, quiere decir que usando los dos textos podemos tener una idea más clara acerca del escenario del juicio, ¿no? Entonces caemos en cuenta, o para resumir, este juicio, esta escena, era ya algo, bueno, creo que todos los judíos leían al profeta o escuchaban, como decía usted, no todos quizás leían, pero escucharon alguna vez esta profecía, esta escena de juicio. Entonces no tendrían que preocuparse, porque en este juicio serían vindicados y sería de bendición, ¿no? Para alegría, regocijo. Siempre y cuando confiaron en Cristo, aceptaron a Cristo. Pero los que no serían destruidos. Lamentablemente. ¿Sí? Lamentable. O los que se resistían a creer en que ya deberían dejar los viejos rudimentos y ya no seguir predicándolos, igualito, ¿no? Uh-huh. Sí. Bueno, Pablo dice en Hebreos 12:23 que será la congregación de los primogénitos. También Pablo llama a Cristo el primogénito de los muertos. Ahora, ¿quiénes son esos primogénitos? Bueno, los comentarios coinciden aquí en resaltar que esos primogénitos son los que han nacido nuevamente en Cristo. Entonces también ese es otro requisito si yo no quiero ser ese grupo que recibe a Cristo, ese grupo que acepta a Cristo como su Salvador. También el bautismo forma parte, porque estoy volviendo a nacer. Y si yo vuelvo a nacer, estoy naciendo para Cristo y estoy siendo primogénito de ese grupo que se va a salvar. Excelente. Pastor Rubén, y en esa escena de juicio y de celebración y todo, Apocalipsis capítulo 14 nos pone que en medio del juicio también hay un tema de adoración, ¿no? Y esa es la tercera parte, queridos amigos, para terminar la lección. ¿Qué debemos hacer, pues, no? Hay un juicio que es real, es inminente. Pablo lo explica, Hebreos lo explica. Hay un juicio, pero que está en favor nuestro, ¿no? Es para nosotros. No seremos conmovidos, ¿sí? Si nos aferramos a Jesús y vivimos por fe. Pero, pastor, hay un tema que nos corresponde hacer, ¿no? ¿Qué debemos hacer? Y tiene que ver con adoración. Bueno, el mensaje del primer ángel en Apocalipsis capítulo 14 nos habla también de un contexto de juicio, ¿no? Porque dice: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorar. Es decir, este mensaje se predica en un tiempo de juicio, ¿no? La hora de su juicio ha llegado. En el Antiguo Testamento, cuando Salomón escribe acerca del juicio, dice: porque Dios traerá toda obra a juicio. Traerá, el juicio está en el futuro. Pero en el mensaje del tercer ángel, cuando se predica el mensaje del tercer ángel, se lo hace en tiempo de juicio. Bueno, estamos viviendo en ese tiempo. El mensaje del primer ángel nos habla acerca del tiempo en que nosotros estamos viviendo. Es decir, vivimos en un tiempo de juicio, el pueblo de Dios está siendo juzgado y todo el mundo será juzgado, porque después del juicio de Dios que hace por su pueblo, también habrá un juicio sobre los impíos, ¿no? Y en ese juicio los santos juzgarán al mundo. Y en ese juicio se va a tener la certeza plena que todo aquel que fue condenado y que no participa del cielo, lo hace porque Dios fue justo en cada caso, ¿no? Entonces el juicio no es un momento, el juicio es un proceso que incluye varias etapas. Interesante, ¿no? Este juicio no es el juicio definitivo, en otras palabras. Bueno, o sea, el juicio, este juicio de acá. El juicio ¿en qué sentido no es definitivo? Es definitivo. No, me refiero a que siempre se habla de
tipos de juicios. No es único, vamos a decir así. Correcto. ¿No? Sino que es un proceso, pero cada etapa del proceso es definitiva, ¿no? Nosotros pasamos delante porque la Biblia dice es necesario que nosotros comparezcamos delante del tribunal de Cristo. La palabra de Dios dice es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. Ese es el juicio investigador y este es un escenario de juicio también. Ahora, correcto. La primera etapa es para el pueblo de Dios, a eso me pero refería. hay una siguiente etapa que también es definitiva, que se trata del juicio de aquellos claro, que no tiene se razón. O sea, conocen. cuando hablamos de, cuando yo decía que no es definitivo, o sea, no es único, mejor dicho. No es único, es una secuencia, es un proceso, ¿no? Es un proceso. O sea, mejor dicho, al final todos seremos juzgados. Todos seremos juzgados. El que dice, no, pero pastor, yo no creo en el juicio investigador, ¿no? O preadvenimiento, o el lugar santísimo, el santuario, o sea, no creo y por el hecho de que no creas no quiere decir que eso no va a acontecer. Claro, yo puedo decir, no, yo no creo que la Tierra sea redonda, no creo que la Tierra sea esférica, ¿no? No creo que la Tierra dé vueltas alrededor del Sol. Eso Yo no creo le que el afecta a la Sol Tierra. yo creo que la Tierra es plana. Eso no le afecta, ¿no? Por más que tú creas que la Tierra es plana, la Tierra sigue realidad siendo- es que la Tierra es la esfera, ¿no? En la cual nosotros estamos viviendo. Entonces, no importa aquí lo que tú creas, no importa, lo que importa es la realidad de las cosas que están Creas o escritas en la quieras, Biblia. ¿no? No importa lo que creas o quieras. Exactamente. Es inminente el juicio. Ahora, usted, pastor, decía, y en todo esto se va a ver que el juicio de Dios es justo. Y Dios es justo. Amén. Y eso va a llevar a los redimidos a reconocer a Dios en su justicia. Por un lado, Apocalipsis ya nos proyecta al cántico que se entonará en el cielo. Pero en esta tierra, Hebreos 12:28 dice, los que han recibido ese reino van a mostrar gratitud, tengan gratitud, dice Pablo, y sirvan a Dios. Dos cosas que son aquí muy, muy importantes para nosotros. La gratitud, la adoración a Dios. Eso. El autor decía, gratitud también es adorar a Dios. Entonces, tenemos que adorar a Dios. ¿Cómo adoramos a Dios? Yendo a la iglesia, cantando, dando las ofrendas, adoramos a Dios. Pero hay una parte clave, sirviendo a Dios. Y esto se relaciona con el servicio al prójimo. Cuando los profetas llamaban la atención a Israel en el Antiguo Testamento, les decían, ustedes guardan el sábado, ustedes sacrifican, pero hacen injusticias, pero se olvidan de su prójimo, se olvidan del vecino, se olvidan de atenderlos, entonces están pecando. Yo no puedo decir que soy del pueblo de Dios, yo no puedo decir adoro a Dios, si es que mi vida no es una vida de servicio a quienes realmente necesitan. Entonces el llamado aquí, ¿crees que adoras a Dios? Dice Pablo, muy bien, sirve a Dios, sirve. Lo que dice aquí el pastor Joab es realmente muy bueno a destacar, Pastor Rubén. Hay cristianos o hay personas que piensan que el tema de la adoración solamente tiene que ver con cantar y orar, ¿no? Dicen, ¿no? Inclusive hay, ¿no? Adoradores, ¿no? ¿Y quiénes son los adoradores? Los que cantan, ¿no? Pero bíblicamente adoramos todo el tiempo, Pastor Rubén. Sin ¿verdad? duda, sin duda. Entonces, Veamos, pastor, lo que sí. dice aquí Hebreos 13, 15 y 16. Sí, sí. ¿no? Dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Ahí habla que es precioso alabarlo con Amén. nuestros labios. Qué lindo. Pero el versículo no termina ahí. Sí, pues. ¿no? El versículo continúa, o el pensamiento continúa Así con es. el versículo 16. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Amén. O sea, ayuda mutua quiere decir el servicio que hago a la Ayudar. humanidad, ¿no? Después, hacer el bien quiere decir el llevar a la práctica aquello que yo voy conociendo de la palabra de Dios. Entonces está diciendo, adoras son con obras, los ¿no? labios, amén, adora con los labios. Ahora, pero también no olvides que la adoración también se hace a través de los actos de bondad, a través de la expresión de una vida entregada Buen al servicio testimonio. de Dios y al servicio de la humanidad. Ahora, eso es muy, muy importante destacar, Pastor, porque ahí está hablando de obras, pues. ¿Sí? Sí. Como resultado, ¿no? Como Como agradecimiento. resultado. Porque el agradecimiento es resultado. Entonces yo imagino así a Pablo predicando, ¿no? Miren, hermanos, Jesús viene pronto, no, ya lo dijo, ese juicio inminente es para alegrarnos, es real. Pero ahora, ¿qué debemos hacer? Es como un llamado, Pastor, ya. Y estamos llegando a la parte final. Esto no queda acá en teoría, tienes que hacer algo. Tienes que ser grato. ¿Y cómo yo muestro mi gratitud? Adorando.
y adorando no solamente de labios, sino con hechos. ¿Qué El tal, Señor, frecuentemente el Señor le decía a Israel que a veces se quedaban solamente en la teoría, ¿no? Porque este pueblo de labios me honra, más su corazón está pero su corazón está lejos de mí. ¿Y qué quería decir eso? Que solamente la adoración era de labios, que no había una vida en consecuencia con la profesión Con que lo se que ellos tenía, creían. ¿no? Lo importante es en todo esto creer en Dios y servirle a Dios no como yo quiero o no como yo creo que es correcto, sino como la Biblia nos dice. Obedecer a la Biblia es lo fundamental en todo esto. Muy bien, Pastor Rubén, ya estamos terminando la lección. ¿Qué les parece si tenemos 2 preguntas y lo guardamos mejor para preguntas de aplicación? ¿Qué les parece? Muy bien, entonces de esta manera, después de este fructífero estudio, vamos a pasar con las preguntas de aplicación. Pastor Rubén, ¿cómo le ofrecemos a Dios una adoración aceptable? Ya lo dijo usted, pero... Bueno, justamente estábamos hablando de eso, pastor. La adoración tiene una variedad de dimensiones, ¿no? Como seres humanos, nosotros a veces nos gusta ser reduccionistas, ¿no? Y ahí solamente pensar que la adoración es cuando yo digo, gloria a Dios, aleluya, entonces ya lo alabaste, ¿no? O cuando levanto los brazos, o si no me golpeo el pecho, y entonces el apóstol Pablo me llama la atención. Y me dice, sí, adóralo con los labios, pero también adóralo haciendo el bien. Con las manos. También adóralo sirviendo. También adóralo ayudando a las personas. Es decir, el testimonio cristiano tiene que ver con la adoración. No solamente de labios, sino de manos. Sí, exactamente, ¿no? Manos en el sentido bíblico significa las acciones, ¿no? Gracias, pastor. Pastor Joab, ¿qué decirle a alguien que dice, mira, yo he ido demasiado lejos y estoy muy lejos de Dios? Siento que yo estoy destinado ya a perecer en este juicio. Quizá más que decirle es qué hacer, ¿no? Creo que lo fundamental es hacernos amigos de esa persona, mostrarle afecto, mostrarle cariño, porque normalmente estas personas también consideran que nadie los quiere, son carentes de cariño. Entonces creo que si nosotros nos acercamos, le mostramos atención, interés sincero, a través de nosotros, ellos pueden ver que realmente Dios los ama. Entonces aceptarlo, quererlo, buscarlo, atenderlo, para que experimenten el amor de Dios. Muy bien, ya lo sabes entonces. Gracias a Dios por esta oportunidad linda de haber estudiado la Biblia. Ahora sí, vamos a acciones concretas. ¿Qué debemos hacer? Y así empezamos con el CREA. ¿Qué podríamos hacer, Pastor Joab Antesana? Acciones concretas para esta semana. La tarea creo que está sobreentendida. Organicemos a la familia, a nuestro grupo pequeño, pero siempre hay necesidad. Y llevemos amor, llevemos víveres, llevemos ropa. No hay que esperar a más amor en Navidad únicamente. Todo el tiempo el mundo necesita de amor. Así es que hay que organizarnos y llevar pues algo con mucho amor. Acciones solidarias, ¿no? Ahí organiza tu iglesia, ahí ASA, pero también podemos hacerlo como familia, como grupo pequeño. Hay mucha bendición, porque ayudando también, como dice la frase ADRA Perú, ¿no? Ayudar hace bien. Pastor Rubén, ¿está listo ya para las preguntas claves? Listo, pastor. Vamos entonces para hacer la lectura de las preguntas claves de esta semana, así que estén atentos allí para ver sus respuestas. Veamos la pregunta número 1. Nos hemos acercado a Sion Celestial y participamos de una gran celebración a través de nuestro representante, el Señor Jesucristo. ¿Falso o verdadero? ¿Qué dicen ustedes? ¿Falso o verdadero? Escriban allí. Pastor Heisen dice verdadero, Pastor Joab dice verdadero. Entonces, bueno, no podemos contradecir. Verdadero entonces, ¿no? Pregunta número 2. Desde todo punto de vista, el juicio es una muy mala noticia para todos los creyentes. ¿Falso o verdadero? ¿Qué dice Pastor Heisen? Muy falso, ¿no? Muy falso. Una buena noticia, al contrario. Muy buena. Es una buena noticia. Muy buena noticia. Bien, la respuesta entonces es falso. Falso. Pregunta número 3.
Para los hebreos, el temblor del cielo y la tierra implica la destrucción de los poderes terrenales que persiguen al pueblo de Dios. ¿Falso o verdadero? Verdadero. Respuesta verdadero. Verdadero. Respuesta verdadero. Vamos ahora con la pregunta número 4. El reino inconmovible citado en Hebreos es el que no será jamás destruido, descrito por Daniel. ¿Falso o verdadero? Hemos hablado acerca de eso, ¿no? Hay una correlación entre Daniel capítulo 7 y la escena del juicio de Daniel 7 y el libro de Hebreos que nosotros hemos estudiado en esta mañana, en este momento. Vamos ahora entonces, la respuesta aquí es verdadero. Verdadero. Pregunta número 5. El propósito de Dios para Israel es que fuese una nación sacerdotal que anuncie el Evangelio. ¿Falso o verdadero? El propósito de Dios para Israel es que fuese una nación sacerdotal que anuncie el Evangelio. La respuesta es, ¿qué dicen allí? Verdadero, mis hermanos. Bien, espero que todos hayan sacado la máxima nota, que es 20, y que nos preparemos para el estudio de la lección de la escuela sabática de la próxima semana. Muy bien. Muy bien, gracias Pastor Rubén, gracias Pastor Joab. Y Pastor, agradecemos a Joab también por acompañarnos en estas 4 lecciones. Que Dios te bendiga. Lleve nuestros saludos allí a Huancayo, a Jauja, al colegio. Que Dios te bendiga grandemente. Pastor, que muchas sigas produciendo material allí en tu canal de YouTube, ¿no? Que es un ministerio lindo en favor de la escuela sabática. Gracias, muchas gracias también, Pastor, por compartir este momento. Gracias. Muy bien, vamos a despedirnos de esta manera, agradeciéndote y no olvidando y recordándote que por favor suscríbete al canal de YouTube Adventistas UPS y comparte este link, este video con todos tus grupos y contactos. Vamos a despedirnos cantando Discípulos de Fe, pero antes vamos a despedirnos con una oración. Pastor. Vamos a orar. Nuevamente, Señor, acudimos a tu presencia, acudimos ante ti, Señor, para agradecerte por todo lo que hemos estudiado, pero también, Señor, para seguir preparándonos para ese encuentro, para ese día festivo, cuando por fin estaremos contigo, Señor. Pero mientras estemos en esta tierra, permítenos ser tus manos, permítenos llevar amor, permítenos compartir lo que sabemos a través de acciones. Bendice a tu iglesia que se reúne en diferentes lugares, Señor, y si lo permites, el próximo sábado continuaremos reunidos estudiando tu palabra. Amén. Te suplico estos favores en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor.